cómo hacer la introducción de tu proyecto de investigación o de tu tesis, desde luego, de la manera más sencilla posible. Vamos. Hola chicos, hola chicas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en su canal Jonathan Desarrollo de Tesis. Tal como lo viste en la intro del video, te voy a explicar la manera más sencilla para que puedas realizar la introducción de tu proyecto de investigación o de tu tesis. Pero antes de ir al detalle, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale click a la campanita. De esta manera YouTube te estará avisando cuando nosotros estamos subiendo esta clase de valiosos videos que seguramente harán que tu tesis sea todo un éxito. Y bien, vamos entrando de lleno a materia. En este video te voy a mostrar algunos ejemplos que pueden conllevar el desarrollo de tu tesis. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar de que el desarrollo de una introducción de una tesis es, por decirlo así, un resumen mucho más amplio de lo que tú pones en el apartado de resumen, este apartado de tu proyecto tiene algunos elementos muy importantes que debes considerarlo. Primeramente está el objetivo. Luego tienes que dar énfasis al lector del por qué estás realizando este proyecto, la solución que propones y cómo vas a llevarlo a cabo. Bien, esto es algo que nosotros te estaremos diciendo a lo largo de este video. Y adicionalmente te hago mención de esto de aquí porque según el lugar donde estudies, según una institución, sea colegio, sea una escuela de posgrado, sea una universidad, algunos de los institutos van a tener una diferente estructura. Es decir, hay algunas universidades que te van a solicitar una introducción de solo una página, pero que tiene que contener estos elementos claves que te había mencionado hace un momento. Y hay otras universidades en el que el apartado de la introducción lo desean más amplio, que sobrepase 2 o 3 páginas contemplando algunos factores, algunos aspectos que ya te voy a mencionar. Desde luego, también hay otros institutos que te piden o que hacen referencia al capítulo número 1 como el apartado de introducción, donde no solamente se hace énfasis a un pequeño párrafo introductorio, es decir, para que vaya el lector sabiendo de qué va tu proyecto de investigación, sino que tienes que contemplar algunos puntos adicionales, como lo es el problema, la problemática, la justificación y la definición de objetivos, tanto en general como específicos. En algunos casos, en algunas universidades, con algunos proyectos de algunos clientes, nos hemos topado con este tipo de situación. Entonces, por ello te digo, por ello te vuelvo a mencionar que es muy importante la estructura que te envíe la universidad. Así que antes de comenzar a desarrollar la introducción, pide todas las directrices necesarias a tu instituto para que no tengas ningún inconveniente después. Y bien, una vez aclarado esto, vamos a ver un ejemplo sencillo de lo que es la introducción de una sola página. Esto asociado a lo que es el área de psicología. Y bien, en el primer párrafo, voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí se establece, como te había mencionado, uno de los puntos fundamentales que es el objetivo. Por esa razón se ha establecido aquí. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una propuesta de intervención para la mejora del rendimiento académico en estudiantes de bachillerato a través de las inteligencias múltiples, enfocado en la inteligencia intrapersonal e interpersonal de Howard Gardner. Entonces, aquí ya he establecido mi objetivo, es decir, lo que me propongo hacer con esta investigación. Y una vez que ya he topado un concepto clave de mi proyecto, es muy importante que tú sustentes este concepto. Como aquí estamos hablando de lo que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal, esto pertenecen a 2 de las 8 inteligencias, de las inteligencias múltiples propuestas por Gardner. Entonces aquí lo justifico, aquí lo sustento. Aquí establezco mi cita. Para Gardner 2010, las inteligencias múltiples son un conjunto de capacidades y habilidades desarrolladas por los seres humanos en función de factores biológicos, personales y sociales. Representan una visión innovadora en el campo educativo, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes. Los niveles de la inteligencia pueden variar, pero no hay personas carentes de inteligencias. Eso es básicamente lo que propone Gardner y esto es a lo que se hace referencia con el objetivo principal de esta investigación. Bien,
Lo que te había mencionado también al principio del video es que tienes que justificar. Entonces, aquí en este párrafo yo te recomendaría que, bueno, sobre todo con las introducciones que son de una sola página, te recomendaría que justifiques. Es decir, ¿por qué vas a hacer esto de aquí? Ok, ya sabemos cuál es tu objetivo, ya lo has definido en el primer párrafo. También, como has topado un concepto clave, has sustentado por medio de un autor de relevancia, en este caso de Howard Gardner. Y aquí ya vas a justificar el por qué, cuál es el motivo, qué es lo que te ha llevado a realizar esta investigación. Por ello, se establece, la presente investigación ha sido realizada debido al bajo rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del centro educativo en el cual se realizó la investigación. En vista de esto, las posibles causas del bajo rendimiento académico son el clima familiar, escolar, procesos educativos y la comunidad, entre otros. Entonces, aquí también estoy topando algunos conceptos claves, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando como lo que entre las causas están el clima familiar, escolar, procesos educativos, comunidad como tal, y esto va obviamente a conllevar a la motivación. Aquí sustento con otro autor y le establezco la motivación es un proceso activo y variable por medio del cual una persona desarrolla una tarea con el fin de conseguir sus propósitos. Bien, aquí también estoy haciendo referencia a otro de los conceptos claves. En este caso, establezco. Núñez 2009 expresa que una persona que posea los conocimientos y las capacidades requeridas no podrán tener éxito si su nivel motivacional es escaso. En definitiva, son múltiples los factores que pueden influir en el rendimiento académico. Entonces, ¿a qué conlleva todo esto? ¿Cómo el motivo que me está llevando a realizar esta investigación es el bajo rendimiento académico? Entonces, yo tengo que sustentar de alguna manera qué es lo que dicen otras investigaciones, preferiblemente autores de relevancia que se lo pueden encontrar en bases de datos académicas como Scopus, como Google Académico, a todas esas bases de datos de artículos científicos de relevancia. Entonces, yo aquí lo sustento e indico cuál es el motivo o con respecto a los factores que se están viendo aquí en este sustento, los estoy justificando con autores de relevancia. Y bien, una vez, ya esto es básicamente en el tercer apartado, es decir, en el tercer párrafo, como ya hemos establecido cuál es el objetivo y cuáles han sido los motivos que me han llevado a mí a realizar esta investigación, le voy a dar respuesta a la problemática planteada, es decir, a lo que me llevó a mí a realizar esta tesis. Por eso establezco aquí, como respuesta a la problemática planteada, se pretende aplicar el test de inteligencias múltiples de Gartner de manera personalizada a quienes, aquí establezco a qué personas, a cuál va a ser la muestra específica a las cuales yo le voy a aplicar un determinado instrumento, le voy a hacer una encuesta, le voy a hacer una entrevista. Esto va a depender mucho de la metodología y desde luego va a depender también mucho del enfoque de tu investigación, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto. Continuamos. A 50 estudiantes de bachillerato de 15 a 17 años, además de planificar una serie de actividades que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez contribuyan a obtener un mejor rendimiento. Esta propuesta aquí continúo. Esta propuesta se estructura comenzando por la justificación que se contextualiza la temática del estudio, seguida por el planteamiento del problema del cual parte la idea, así como los objetivos de la propuesta de intervención. A continuación se desarrolla el marco teórico, se definen las conceptualizaciones. Además, se plantean las conclusiones para el mejoramiento de las relaciones tomando en cuenta las variables del estudio. Entonces, tal como te habrás dado cuenta, en esta introducción ya doy respuesta de cómo planteo solucionar a la problemática con la que me he encontrado. Adicionalmente, estoy indicando cómo se está estructurando este proyecto, esta tesis. Bien, ese es básicamente uno de los ejemplos que yo te traigo en este video. Vamos a ver otro que es muy parecido y que también tiene una introducción muy corta en el cual debes topar
puntualmente los cuatro factores que te había mencionado. Primeramente, definición de objetivo, la problemática, cómo vas a resolver esa problemática o ese problema con el cual te has topado y de qué manera lo vas a hacer, cuál va a ser la estructura. Estoy hablando en la estructura específicamente de tu proyecto de investigación. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso. Establezco. El turismo es una de las actividades esenciales para el desarrollo socioeconómico de un país. En este contexto, los paraderos turísticos emergen como sitios de atracción y recreación, permitiendo tanto a la población como a turistas nacionales y extranjeros en general poder llevar a cabo actividades enfocadas a interactuar como el medio natural. Motivo por el cual es importante que estos sitios cuenten con la infraestructura necesaria para brindar las comodidades que permitan ofrecer un servicio de calidad a sus habitantes. Además, uno de los factores que ha favorecido el crecimiento de este sector es que los nuevos proyectos de obra civil, como la construcción de nuevas carreteras, permiten el acceso y movilización de personas a los diversos atractivos turísticos existentes en las regiones naturales de nuestro bello país, tales como la costa caracterizada por hermosas playas y la amabilidad de sus habitantes de la sierra, en la cual se pueden mirar majestuosos nevados, la región insular caracterizada por islas paradisíacas y la Amazonía, en la que se puedan mirar grandes ríos, flora y fauna. En este sentido, en el campo del turismo y la planificación urbana, el parador es considerado un elemento típico en áreas urbanas y rurales. Puede ser privado o público. En estos centros se ofertan varios servicios públicos al público en general. Entonces, aquí he hecho una introducción un poco diferente al primer ejemplo que nosotros vimos. Básicamente ya son con palabras propias que se está hablando sobre este proyecto como tal. Este es específicamente para un proyecto de tesis relacionado a lo que es arquitectura. Sigamos. Una vez que ya le he mencionado cuáles son las razones en esta primera instancia, estoy indicándole al lector cuáles son las razones por las cuales voy a hacer este proyecto, o al menos le estoy dando un breve indicio de qué va mi proyecto de investigación. Establezco. Por lo antes expuesto, el presente estudio tiene como finalidad la de diseñar, aquí estoy estableciendo el objetivo, o la finalidad, que es diseñar de un paradero turístico. Ustedes lo apreciaron, en las primeras instancias ya estaba hablando de los paraderos turísticos, en la importancia que es para el sector turístico en diversos sectores, tales como costa, sierra, oriente, para poder atraer visitantes como tal, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual aquí se establece la finalidad. Aquí se está hablando que ya el objetivo principal es diseñar un paradero turístico para los pobladores del recinto San Antonio de la parroquia Taura y de esta manera contribuir al desarrollo económico, social, cultural de este hermoso balneario. Por consiguiente, el proyecto consiste, ok, aquí ya le he hablado de cuál es el objetivo a nivel general y aquí propongo qué es lo que qué es lo que se va a implementar. Por consiguiente, el proyecto consiste en desarrollar el paradero turístico al borde del río Bulú, también denominado Taura, el mismo que está localizado en la parte sur de la parroquia, el cual contará con superficies recreativas y culturales para incrementar el turismo en el área, dinamizar la economía y reactivar esta región del Cantón Naranjal. Adicionalmente, aquí estoy ya mostrándole parte de los beneficios que tiene este proyecto. Adicionalmente, el proyecto se beneficiará a sus pobladores debido a que la reactivación económica proporcionará beneficios económicos y más oportunidades de trabajo, siendo un gran beneficio para la sociedad local. En la propuesta se han implementado criterios urbanos con base a la recolección de datos, además de un estudio espacial del área donde se proyectará la iniciativa, logrando un diseño arquitectónico funcional y acogedor para los visitantes y los habitantes del área de influencia. Finalmente, hago énfasis a cómo va a estar planteado el proyecto, que es en 4 capítulos, donde se contempla el diseño de un plan de arquitectura enfocado primordialmente en el diseño de zonas de entretenimiento y esparcimiento, con los diferentes espacios, patios de comida, área administrativa y demás. A través de la arquitectura moderna se le han incluido elementos enmarcados en un entorno ambientalista acogedor para los visitantes y pobladores de la parroquia Taura del Cantón Naranjal. Entonces, tal como te menciono, aquí hasta el momento tienes dos ejemplos. Uno que se han enmarcado en los 4 puntos claves. En el siguiente ejemplo que recientemente te demostré, que es básicamente de una tesis de arquitectura, se ha estructurado de una manera tal que primeramente se da los indicios de qué va a ir el proyecto,
qué es lo que se propone y cómo se lo va a llevar a cabo como tal. Entonces, esta es otra manera que tú tienes para poder establecer la introducción de tu investigación. Vuelvo y te repito, esto tienes que acoplarlo a tus requerimientos. No es que es mandatorio que, por ejemplo, en el primer apartado vayas a utilizarlo solamente para lo que es el área de psicología. También te puede ayudar para eso, te puede ayudar para la carrera en la que estés cursando, pero vuelvo y te repito, va a depender mucho de la estructura que te haya solicitado tutoría o de las directrices que te haya enviado la universidad. Esta es otra forma, esta es otra manera de cómo establecer la parte de la introducción. Y bien, finalmente llegamos al tercer ejemplo en el cual, tal como te darás cuenta, la introducción es más extensa, es decir, ya no cubre una sola página, pero que tiene en estructura a nivel general todos los puntos que te había mencionado con respecto a lo que es la parte del objetivo, la problemática, cómo vas a solucionar ese problema con el cual te has topado y cómo lo vas a llevar a cabo en síntesis a nivel general. Entonces aquí, por ejemplo, yo comienzo diciendo, el estrés consiste en un factor que afecta al estado fisiológico y emocional del ser humano, que impacta en la productividad de sus obligaciones laborales. Lo sustento e indico que el presente trabajo analiza los principales factores de estrés en docentes ecuatorianos de bachillerato internacional durante. Esa palabra no lo puedo decir porque si no me vetan en YouTube, ¿ok? Así como las diversas circunstancias que en el desarrollo de sus labores pueden afectar al rendimiento que estos profesionales tienen en este campo. Según un determinado autor, expresó que cada año que se efectúan investigaciones en torno al estrés laboral en las organizaciones latinoamericanas, bla, bla, bla. El análisis, fíjate aquí cómo lo establezco. El análisis de emisión ha sido llevado a cabo debido al estrés y excesiva fatiga. Entonces, aquí estoy determinando qué es lo que de qué va este trabajo, cuál ha sido el motivo o las causas que me han llevado a realizar este proyecto. Aquí establezco la estructura, fíjate, a fin de identificar los principales factores relacionados con estrés en docentes de bachillerato, se desarrolló 4 capítulos detallados a continuación. Hago mención de qué va cada uno de los capítulos. En este caso, esta tesis, el capítulo 1 trata de lo que es el marco teórico, el fundamento teórico. El capítulo 2 analiza las nuevas tecnologías, cómo han cambiado las formas tradicionales de trabajo y cómo esto ha originado el tecnoestrés. Y así sucesivamente con el capítulo 3 y el cuarto capítulo. Bien, una vez que he determinado cómo se va a estructurar el proyecto de tesis, aquí establezco la pregunta de investigación en el cual doy énfasis que se relaciona con el objetivo específico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también hago mención a los resultados de la ficha sociodemográfica. Es decir, aquí ya planteo los resultados que se han encontrado en mi proyecto, no en los proyectos de otras personas, en mi proyecto. Esa es la razón por la cual pongo aquí algunos datos referentes al proceso metodológico que se llevó a cabo, a la investigación de campo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí se está dando respuesta a cada uno de los objetivos, tal como se están dando cuenta en pantalla. Es decir, aquí en este proyecto de investigación no solamente he hecho referencia a los 4 apartados que les había mencionado, que es objetivo general, problemática, justificación eh, y propuesta y estructura, perdón, sino que también aquí resuelvo algunos interrogantes, los reflejo o los sustento con los resultados encontrados en el proyecto de investigación de acuerdo a las hipótesis planteadas. Determino qué tipo de trabajo es en cuanto a lo que es la metodología. El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo a fin de hallar la relación entre población y la variable independiente. Para la recolección de datos se ha tomado en consideración instrumentos. Hago referencia a los instrumentos que vas a utilizar en tu proyecto de investigación. Finalmente cierro con una síntesis. En síntesis se plantea el presente análisis con el objetivo de aportar con alternativas de solución a la problemática en cuestión. Entonces, en resumen, básicamente la tercera introducción no solamente me ha tapado los factores claves que les había mencionado, sino que también
aquí ya hemos topado datos, es decir, tenemos hipótesis, preguntas de investigación y las hemos resuelto con los resultados que nosotros nos hemos encontrado en esta tesis. Y le hemos dado respuesta a cada uno de ellos. Fíjate que aquí establezco, en cuanto al interrogante tal, se han presentado estos resultados. Bien, eso, mis estimados amigos, serían 3 ejemplos claros, concisos, puntuales de lo que vendría una introducción de un proyecto de investigación. Entonces, eso básicamente sería todo, mis estimados amigos. No quiero hacer muy largo este video. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, comparte con tus colegas, compañeros de clase, de colegio, de universidad, de posgrado, de doctorado, que seguramente esta información les va a servir, les va a ser de muchísima utilidad. Bien, me despido, mis amigos, no sin antes decirte, recordarte que si tienes algún problema con tu proyecto de investigación, algún problema con tu tesis, no sabes de qué van las observaciones que te ha hecho tutoría, aquí abajo en el apartado de descripción y en un comentario fijado, te he dejado los contactos para que puedas tener una reunión conmigo, puedes agendar vía Calendly una reunión conmigo en el cual rápidamente podremos determinar si podemos o no ayudarte. Recuerda que esta videoconferencia, sea por Zoom o sea por Meet, de Google, es gratuita. Aquí, vuelvo y te repito, no se trata de que nosotros resolvamos algún problema que tengas que realizar, sino que vamos a determinar en base a las observaciones que tú tienes si podemos o no ayudarte, porque recuerda que para poder resolver o desarrollar una tesis se necesita bastante tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente sería todo, mis estimados amigos. Realmente te agradezco mucho el haber visto esta valiosa información y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que te vaya increíblemente genial. Chao.